Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Hoy en este nuevo vídeo quiero presentaros otro tema que yo considero que es súper interesante. Bueno, todo lo que tenga que ver con el libro de Urantia es súper interesante, la verdad, pero concretamente esta parte del libro de Urantia me fascina. Voy a hablaros del ajustador del pensamiento, ¿vale? Según el libro de Urantia. Antes de empezar, sé que no, lo he dicho muchas veces, sé que no subo vídeos todo lo que me gustaría o todo lo asiduamente que me gustaría, pero lo intento, ¿vale? Entonces, vídeos como este, que son un poquito más largos, me llevan bastante tiempo de elaboración y aparte sacar tiempo de mi día a día, pues también es un poco difícil, pero bueno, intento hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Y bueno, empezamos. La información que voy a presentar acerca del ajustador del pensamiento la he obtenido del libro de Urantia, de los documentos 107, 108, 109, 110, 111 y 112. Debido a que la información es extremadamente extensa, realizaré únicamente un pequeño resumen. La información la voy a dividir en 5 partes. La primera, el origen y la naturaleza de los ajustadores del pensamiento. La segunda, la misión y el ministerio de los ajustadores del pensamiento. La tercera, la relación de los ajustadores con las criaturas del universo. 4. La relación de los ajustadores con los seres mortales. Y 5. El ajustador y el alma. Primera parte, el origen y la naturaleza de los ajustadores del pensamiento. Aunque el Padre Universal resida personalmente en el paraíso, en el centro mismo de los universos, también está presente en los muchos mundos del espacio, en las mentes de los incontables hijos temporales, ya que habita en ellos en forma de ajustadores del pensamiento. El Padre está a la vez más lejos y más cerca que nadie, asociándose con sus hijos planetarios. Los ajustadores son el amor del Padre encarnado en las almas de los hombres. Son la promesa verdadera de la carrera eterna del hombre. Aprisionados dentro de la mente de los mortales, son la esencia de la personalidad perfeccionada del posible finalista mortal, que puede anticipar en el tiempo, a medida que domina progresivamente la técnica de llegar a vivir la voluntad del Padre. Dios ha mandado al hombre ser perfecto así como Él es perfecto, y ha descendido en forma de ajustador, para tornarse el socio experiencial del hombre en su brillante destino que le ha sido ordenado. El fragmento de Dios que reside en la mente del hombre es el seguro absoluto de que el hombre puede encontrar al Padre Universal, en asociación con este ajustador divino, que vino de Dios y es Dios. Todo aquel que contiene a un ajustador divino contiene al Padre del paraíso. Todo mortal que, consciente o inconscientemente, siga la guía de su ajustador, vive de acuerdo con la voluntad de Dios. La conciencia de la presencia del ajustador es conciencia de la presencia de Dios. La fusión del ajustador con el alma evolucionaria del hombre es una experiencia de la unión eterna con Dios. Es un ajustador el que crea dentro del hombre ese deseo insaciable y anhelo de ser como Dios. El ajustador es la presencia viva que vincula al hijo mortal con su Padre del paraíso y le atrae cada vez más hacia el Padre. El ajustador es nuestra igualación compensatoria de la enorme tensión universal creada por la distancia entre el hombre y Dios. El ajustador es una esencia de un ser infinito, aprisionada en la mente de la criatura finita, que según la selección de dicho mortal puede finalmente consumar esa unión de Dios y hombre y convertirse en una nueva orden de ser para el servicio universal sin fin. El ajustador es la brújula cósmica infalible del hombre, que apunta constantemente el alma hacia Dios. En los mundos evolucionarios, las criaturas volitivas atraviesan 3 etapas generales de desarrollo del ser. La primera, desde la llegada del ajustador hasta un crecimiento pleno, unos 20 años de edad en Urantia aproximadamente, estos ajustadores se dedican a cambiar el pensamiento. 2.
Desde ese momento hasta el alcance de la edad de la discreción, unos 40 años aproximadamente, los ajustadores se dedican a recalibrar o ajustar el pensamiento. Y 3. Desde el alcance de la discreción hasta la liberación de la carne o la muerte, los ajustadores controlan el pensamiento. Los ajustadores del pensamiento no son seres creados, son entidades fragmentarias que constituyen la presencia de hecho del Dios infinito. Son divinidad no diluida ni mezclada, porciones no condicionadas ni atenuadas de la deidad. Son de Dios y en cuanto se puede discernir, son Dios. ¿Puedes realmente comprender el verdadero significado de que un ajustador resida en ti? ¿Puedes realmente imaginar qué significa tener un fragmento del Padre Universal que se fusione con vuestra naturaleza mortal? Cuando el hombre mortal se fusiona con un fragmento real de la causa del cosmos, no se puede colocar límite alguno sobre el destino de tal asociación. Los ajustadores nos aman divina y verdaderamente. Son los prisioneros de la esperanza espiritual, confinados en la mente del hombre. Esperan que nuestra mente mortal alcance la divinidad para que pueda terminar su soledad, para que puedan ser liberados con nosotros de las limitaciones de las vestimentas materiales y de la indumentaria del tiempo. Parte segunda. La misión y el ministerio de los ajustadores del pensamiento. La misión de los ajustadores para las razas humanas consiste en representar y en ser el Padre Universal para las criaturas mortales del espacio. Su misión consiste también en elevar la mente mortal y trasladar el alma inmortal de los hombres a las alturas divinas y a los niveles espirituales de la perfección del paraíso. Aunque no se sabe con certeza, se conjetura que los ajustadores son otorgados de acuerdo con una política sabia y eficiente de idoneidad, de adaptación a la personalidad en la que residirán. Aunque tampoco se sabe con seguridad, se cree firmemente que todos los ajustadores son voluntarios. El ajustador voluntario se interesa particularmente en 3 calificaciones del candidato. La primera, la capacidad intelectual. ¿Es normal la mente? ¿Cuál es el potencial intelectual? ¿Podría el individuo desarrollarse en una criatura volitiva honrada, con rectitud y verdad en sus juicios? ¿Podría ser sabio? 2. Perfección espiritual. Las capacidades del desarrollo del respeto, el nacimiento y el crecimiento de la naturaleza espiritual. ¿Cuál es el potencial del alma? La capacidad espiritual receptiva. 3. Poderes intelectuales y espirituales combinados. El grado hasta el cual puedan estas 2 dotes asociarse y combinarse para producir un fuerte carácter humano y contribuir a la evolución del alma. Los ajustadores no se asignan hasta que la personalidad de los sujetos humanos toma su primera decisión moral, la primera elección moral del niño humano. Los ajustadores llegan a sus sujetos humanos en Urantia de forma aproximada a los 5 años. La mente de la criatura debe exhibir el alcance de la adoración e indicar la función de sabiduría, esgrimiendo la habilidad de elegir entre los valores nacientes del bien y el mal, o sea, la selección moral. Lo que el ajustador del pensamiento no puede utilizar en nuestra vida presente, esas verdades que no puede transmitirnos exitosamente, las preservará fielmente para el uso en la próxima etapa de existencia. Tu ajustador es el potencial de tu nueva y próxima orden de existencia, el don por adelantado de tu filiación eterna con Dios. El ajustador trabaja con la mente material con el propósito de contribuir, mediante ajuste y espiritualización, una nueva mente para los nuevos mundos y el nuevo nombre de tu carrera futura. Tus emociones pasajeras y eternas, cambiantes de alegría y pena, son en su mayor parte relaciones puramente humanas y materiales al clima de tu psiquis interior y a tu medio ambiente material exterior. No recurras, pues, al ajustador para recibir consuelo egoísta y refugio mortal. Los ajustadores del pensamiento querrían reemplazar nuestros sentimientos de temor por convicciones de amor y confianza, pero no pueden hacer estas cosas mecánica y arbitrariamente. Esa tarea es nuestra. Al ejecutar aquellas decisiones que nos liberen del
las cadenas del temor, abastecernos literalmente del flujo psíquico sobre el cual el ajustador podrá posteriormente aplicar la palanca espiritual de la iluminación elevada y progresiva. Cuando se trata de conflictos agudos y bien definidos entre las tendencias más elevadas y las más bajas de las razas, entre los que realmente es correcto, podéis confiar en que el ajustador siempre participará en alguna forma definitiva y activa en dichas experiencias. Aquellos pensamientos que son puramente sórdidos y egoístas atormentan extremadamente a los ajustadores residentes. Están apenados por la irreverencia, por lo que sea bello y divino, y virtualmente obstaculizados en su tarea por muchos de los tontos temores animales y ansiedades infantiles del hombre. El ajustador es la fuente del logro espiritual y la esperanza del carácter divino dentro de nosotros. Él es el poder y el privilegio que tan plena y eternamente nos distingue de meras criaturas animales. Los monitores son los prisioneros de la esperanza imperecedera, y cuánto disfrutan en la comunicación con sus sujetos a través de canales más o menos directos. Cuánto se regocijan cuando pueden descartar símbolos y otros métodos indirectos y transmitir sus mensajes directamente al intelecto de sus socios humanos. Parte tercera. La relación de los ajustadores con las criaturas del universo. Existen muchos mundos materiales que poseen ajustadores del pensamiento, así como su relación con dichas criaturas. En un mundo como Urantia, decimal y azotado por la rebelión de Lucifer, los ajustadores son extremadamente necesarios, y son la vía de ascensión y fusión con los mortales. La tarea de los ajustadores varía según la naturaleza de sus asignaciones, según sean ajustadores de enlace o de fusión. Algunos ajustadores, en otros mundos y en otros universos, son meramente prestados para la vida temporal de sus sujetos. Otros se donan a la carne para la fusión, como es el caso de Urantia. También existe una ligera variación en su tarea en otros distintos tipos de planetas, de sistemas y de universos, pero en general su labor es bastante uniforme. La forma más elevada de intercomunicación inteligente entre otros seres humanos recibe gran asistencia de los ajustadores. Los animales sí tienen sentimientos de prójimo, pero no se comunican conceptos entre sí. Pueden expresar emociones, pero no ideas ni ideales. Tampoco experimentan los hombres de origen animal un tipo elevado de relación intelectual o de comunión espiritual con su prójimo, hasta que se haya efectuado la dotación de los ajustadores del pensamiento. El tipo de ajustador tiene mucho que ver con el potencial para la expresión de la personalidad humana. A lo largo de las edades, muchos de los grandes líderes intelectuales y espirituales de Urantia han ejercido su influencia principalmente por la superioridad y la experiencia previa de sus ajustadores. Si los ajustadores que residen en la mente de los habitantes de Urantia fueran retirados, el mundo retornaría lentamente a muchas de sus escenas y prácticas de los hombres primitivos. Los ajustadores divinos son uno de los verdaderos potenciales de la civilización en avance. Es a veces posible que se ilumine la mente, que se oiga la voz divina que habla continuamente dentro de ti, de manera que puedas volverte prácticamente consciente de la sabiduría, verdad y bondad de la personalidad potencial que constantemente reside en ti. Pero nuestras actitudes mentales, inquietas y en rápido cambio, frecuentemente dificultan los planes e interrumpen las tareas de los ajustadores. Su naturaleza no solo está interferida por la naturaleza innata de las razas mortales, sino que también se retrasa bastante su misterio por nuestras opiniones preconcebidas, ideas fijas y prejuicios antiguos. Debido a estos obstáculos, muchas veces solo sus creaciones no terminadas emergen a la conciencia, y por consiguiente es inevitable la confusión del concepto. Parte 4. La relación de los ajustadores con los seres mortales. Se considera el amor y la devoción de un ajustador del pensamiento como el afecto más verdaderamente divino en toda la creación. El ajustador no reside físicamente en el órgano que alberga la mente, o sea, el cerebro, pero sí es la mente donde reside. Aunque los ajustadores divinos se preocupan principalmente por nuestra preparación espiritual para la siguiente vida, también se preocupan por nuestro bienestar temporal y nuestros logros reales en la tierra. Les regocija contribuir a nuestra salud, felicidad y prosperidad.
Los ajustadores están interesados y preocupados por nuestras acciones diarias. El ajustador permanece con nosotros en todo desastre y a través de toda enfermedad. Hoy en día, tal vez, estemos pasando por un periodo de descubrimiento de nuestro ajustador. Y si demostramos ser fieles a la confianza puesta en nosotros por el Espíritu Divino que nos habita, eventualmente se producirá esa unidad, esa armonía sublime, esa coordinación cósmica, esa fusión celestial, esa mezcla de identidad sin fin, el hombre mortal y el ajustador divino. Los ajustadores son persistentes, ingeniosos y perfectos en sus métodos de trabajo, pero jamás actúan violentamente sobre el yo volitivo de su anfitrión. Ningún ser humano será jamás espiritualizado contra su propia voluntad por un ajustador divino. El ajustador no intenta controlar nuestro pensamiento como tal, sino más bien espiritualizarlo. Los ajustadores están dedicados a mejorar, modificar, ajustar y coordinar nuestros procesos de pensamiento. El éxito del ajustador en la empresa de pilotarnos a través de la vida mortal depende no tanto de tus teorías, de las creencias, sino de tus decisiones, determinaciones y fe constante. Todos estos movimientos de crecimiento de la personalidad te ayudan a cooperar con el ajustador, te ayudan a cesar en la resistencia. La meta magna de la existencia humana consiste en sincronizarse con la divinidad del ajustador residente. El gran logro de la vida mortal es alcanzar una consagración verdadera y comprensiva a los objetivos eternos del espíritu que aguarda y trabaja dentro de tu mente. Puedes aumentar conscientemente la armonía con el ajustador al elegir responder a la guía divina, basar sinceramente la vida humana en la conciencia más alta de verdad, belleza y bondad, y luego coordinar estas cualidades divinas a través de la sabiduría, la adoración y la fe con el amor. Amar a Dios y desear ser como Él, reconocimiento genuino de la paternidad divina y adoración amante del Padre Celeste. Amar al hombre y sinceramente desear servirle, reconocimiento sincero de la hermandad de los hombres, acoplado con un efecto inteligente y sabio por cada uno de nuestros semejantes mortales, y la aceptación regocijada de la ciudadanía cósmica, reconocimiento honesto de tus obligaciones progresivas a Dios, conciencia de la independencia del hombre evolucionario y de la deidad volitiva. Cuando el ajustador divino y el alma mortal se fusionan, tal y como algunas veces ha ocurrido, dichas almas son trasladadas directamente a los mundos de estancia, sin necesidad de pasar a través de la experiencia de la muerte. Con cada decisión que haces impides o facilitas la función del ajustador. El ajustador y el alma. El concepto de un alma y de un espíritu residente no es nuevo en Urantia, ha aparecido frecuentemente en los diversos sistemas de creencias del planeta. Muchas de las fe orientales, así como también algunas de las occidentales, han percibido que el hombre es divino en su linaje, así como también humano en su herencia. La sensación de la presencia interior, además de la omnipresencia exterior de la deidad, por largo tiempo ha formado parte de muchas religiones en Urantia. Los hombres han creído por mucho tiempo que existe algo que crece dentro de la naturaleza humana, algo vital que está destinado a perdurar más allá del corto tramo de la vida temporal. En el concepto del Atman, los maestros hindúes verdaderamente se aproximaron a una apreciación de la naturaleza y presencia del ajustador. Los chinos, sin embargo, reconocieron dos aspectos del ser humano, el yang y el yin, el alma y el espíritu. Los egipcios y muchas tribus africanas creían en dos factores, el Ka y el Ba. La mente es tu buque, el ajustador es tu piloto, la voluntad humana es el capitán. Hacer la voluntad de Dios es ni más ni menos que una exhibición de la disposición de la criatura a compartir la vida interior con Dios. Compartir es semejante a Dios, es divino. La paz en esta vida se logra cuando la personalidad de la criatura consciente elige someter su voluntad a la voluntad del Padre. Esta elección de la criatura no es un rendimiento de la voluntad, es una consagración de la voluntad, una expansión de la voluntad, una glorificación de la voluntad, un perfeccionamiento de la voluntad.
Bueno, pues hasta aquí es el relato, lo que te cuenta un poco, resumidamente, el libro de Urantia sobre el ajustador del pensamiento. A mí es una de las partes que más me gusta del libro de Urantia, lo que te pone acerca del ajustador del pensamiento, acerca de esa parte infinitesimal que viene de Dios, que no es otro ser, sino que viene y procede de Dios y que está en el ser humano. Es impresionante, a mí me fascina cómo te explica y te cuenta un poco los motivos, el porqué de esa parte de Dios, y ya no solo sobre todo el porqué, sino el horizonte tan impresionante que tienes cuando tú decides buscar eso que tienes dentro de ti. No tienes que buscarlo fuera, no tienes que irte a otro sitio a buscarlo, no tienes que pasar por unos procesos más o menos externos, duros. No. Eso tienes que buscar dentro de ti. Eso me ha fascinado, y desde que lo leí, lo comprendí y empecé a desarrollarlo, ha sido una cosa que no ha tenido parangón, y me parece una lectura digna de prestar atención. Si tenéis la oportunidad de cogeros el libro de Urantia y mirarlo, hacerlo, porque es impresionante. Yo, como digo, os he puesto un pequeño resumen, pero la verdad es que hay mucho más y datos muy interesantes que no he podido poner, pero es fascinante. Espero que el vídeo os haya gustado, espero que os haya proporcionado un pequeño toque diferente o una pequeña visión diferente de lo que poseemos, de lo que tenemos dentro, que es impresionante, esa pequeña parte de Dios, y sobre todo que os haya proporcionado la oportunidad de saber no solo lo que tenemos dentro, sino valorar un poco más, si se puede decir de alguna manera, esa pizca tan importante que muchas veces obviamos, pero que está ahí y que nos está hablando constantemente. Recordarlo, porque es muy importante. Solo hace falta escuchar. Muchas gracias, un abrazo a todos y gracias por vuestros comentarios, son impresionantes, y un abrazo a todos.